Buenos días. Voy a hablar sobre la regulación de la reabsorción tubular, el equilibrio glomerulotubular, las fuerzas físicas en el líquido capilar peritubular y el líquido intersticial renal. Ya que es esencial mantener un equilibrio preciso entre la reabsorción tubular y la filtración glomerular, existen múltiples mecanismos de control nerviosos, hormonales y locales que regulan la reabsorción tubular, así como los hay para el control de la filtración glomerular. Una característica importante de la reabsorción tubular es que la reabsorción de algunos solutos pueden regularse independientemente de otros, en especial mediante mecanismos de control hormonal. El equilibrio glomerulotubular se refiere a la capacidad de los túbulos de aumentar su reabsorción en respuesta a un incremento de carga tubular. Este es uno de los mecanismos más básicos de control de reabsorción, y esta capacidad intrínseca se detecta al aumento del flujo tubular. Si la filtración glomerular aumentara de 125 a 150 mililitros por minuto, el grado de reabsorción tubular absoluta aumentaría también de unos 81 a unos 97,5 mililitros por minuto. Esto convertiría en la filtración glomerular primaria a la secundaria en una filtración equivalente porcentual. Esto quiere decir que aunque aumente, la filtración glomerular sigue estando igual. Entonces, el equilibrio glomerular se refiere al hecho de que la reabsorción aumenta a medida que lo hace la carga filtrada, en cuando este porcentaje reabsorbido de la filtración glomerular en todo proximal permanece relativamente constante, alrededor de unos 65%. Fuerzas físicas en el líquido capilar peritubular y en el líquido intersticial renal. La reabsorción a través de los capilares peritubulares está dada o controlado por las fuerzas hidrostática y colodosmótica, que a su vez controlan la filtración en los capilares glomerulares. Los cambios en la reabsorción capilar peritubular pueden a su vez influir en la presión hidrostática y colodosmótica del intersticio renal, y finalmente en la reabsorción del agua y los solutos desde los túbulos renales. A medida que el filtrado glomerular pasa a través de los túbulos renales, más del 99% del agua y la mayoría de los solutos se reabsorben normalmente. El líquido y los electrolitos se reabsorben desde los túbulos hacia el intersticio renal y desde ahí los capilares peritubulares. La reabsorción capilar peritubular normal sería de unos 124 mililitros por minuto. Regulación de las fuerzas físicas en el capilar peritubular. Los dos determinantes de la reabsorción capilar peritubular que están influidos directamente por cambios hemodinámicos renales son la presión hidrostática y colosmomática de los capilares peritubulares. La presión hidrostática capilar peritubular está influida a su vez por la presión arterial y la resistencia de las arteriolas aferente y eferente. El aumento de la presión arterial tiende a aumentar la presión hidrostática capilar peritubular y a reducir la absorción. Este efecto lo amortiguan hasta cierto punto los mecanismos autorreguladores que mantienen el flujo sanguíneo renal relativamente constante, así como presiones hidrostáticas relativamente constantes en los vasos sanguíneos renales. El aumento de la resistencia de las arteriolas aferentes o eferentes reduce la presión hidrostática capilar peritubular y tiende a aumentar la absorción. También existe un segundo principal determinante de la reabsorción capilar peritubular, y esta es la presión coloidosmótica del plasma en estos capilares. La elevación de la presión coloidosmótica aumenta la reabsorción capilar peritubular. La presión coloidosmótica de los capilares peritubulares está determinado por la presión coloidosmótica plasmática sistémica y la fracción de filtración. La presión coloidosmótica plasmática sistémica, al aumentar la concentración plasmática de proteínas en la sangre, tiende a aumentar la presión coloidosmótica capilar peritubular, y esto aumenta la reabsorción. En cambio, la fracción de filtración, cuando mayor es la fracción de filtración, mayor es la fracción de plasma filtrado a través de los glomérulos. Esto, por consecuencia, trae más concentrada queda la proteína en el plasma que la que queda atrás. Aumentar la fracción de filtración tiende también a incrementar la reabsorción capilar peritubular. Debido a que la fracción de filtración se define como el cociente de filtración glomerular sobre el flujo plasmático renal, el aumento de la fracción de filtración puede deberse a un aumento de la filtración glomerular o a una reducción del flujo plasmático renal. Algunos vasoconstrictores renales, como la angiotensina 2, aumentan la reabsorción capilar peritubular al reducir el flujo plasmático renal y aumentar la fracción de filtración. Los cambios en el cociente de filtración capilar peritubular
también pueden influir en la reabsorción, pues el cociente de filtración es una medida de la permeabilidad y del área superficial de los capilares. El aumento de este cociente de filtración incrementa la reabsorción, mientras que la reducción del cociente de filtración reduce la reabsorción capilar peritubular. Este cociente permanece relativamente constante en la mayoría de condiciones fisiológicas. Eso es todo. Como bibliografía usé el Tratado de Fisiología de Guyton. Muchas gracias.